Hola, buenas tardes a todas, a todos. Estamos hoy siguiendo nuestro programa Quehaceres, el programa que estamos haciendo desde Quehaceres en el Museo Amparo en estos días, desde cuando empezó la contingencia sanitaria en México y que se llama Manual de Respuestas Incorrectas. Voy a leer un pequeño texto que nos ha acompañado para pensar estos tiempos y voy a presentarles la conversación de hoy. Desde hace unos meses estamos en un viaje inmóvil. La voz ahora, como ahora que nos estamos escuchando y hablando, se ejerce diario y al ejercerla se convierte en una especie de espacio material que nos mantiene unidos, un territorio de la palabra que actualmente media entre nosotros y el afuera, entre comillas, está afuera. En este campo se está gestando un cambio. Sutiles deslices hacen intuir un pasaje de significado de algunas palabras. Enteros campos semánticos son enrolados para metaforizar la situación y mientras algunos términos capitanean el discurso político, otros empujan a lecturas emotivas. Cruzamos una fase en la cual las palabras, los tiempos, los espacios están en constante modificación, así como la concepción de nuestros cuerpos, de las formas de estar juntos y de poner en común. Cuidar de nosotros y de los otros en este momento ha puesto en discusión el sistema en el cual vivíamos aún más que antes y al cual dedicábamos muchos de nuestros esfuerzos. Descubrimos, juntos, aunque a la distancia, algo que ya era presente, la incertidumbre. Y al desarticularse de muchos aspectos de nuestra vida interior, nos hemos dado cuenta que esta incertidumbre es probablemente, y desde mucho antes de la pandemia, la casa en la cual habitamos, decía Gloria Saldí. Este territorio en el cual ahora avanzamos a ciegas ofrece la posibilidad de poner al centro de la discusión la vulnerabilidad, la linealidad, de pensar el uso de nuestros cuerpos y nuestro concepto de colectividad. Así que este programa, Manual de Respuestas Incorrectas, es una serie de diálogos para poner en común la voz con artistas, teóricas, activistas, ciudadanas y ciudadanos cuyas prácticas han desde siempre pensado formas nuevas de vivir nuestras vidas, prácticas, cuerpos, economías y muchas otras cosas. Pues otra vez, buenas tardes a todas, a todos. Aquí estamos y hoy tenemos una conversación que nos da mucho gusto hospedar. Es una conversación que sigue un hilo que hemos estado construyendo en las últimas conversaciones y que tiene que ver mucho con el tema de la producción y de las economías. Se llama la reproducción en jaque, sostener la vida en la pandemia desde los feminismos. Y están acá presentes con nosotras y las agradecemos muchísimo por estar pues aquí compartiendo. Irmgard Malans y Sayak Valencia. No tienen necesidad de ninguna presentación, son dos escritoras y teóricas muy conocidas en México y en otros lados. Y pues nada más me queda que darles la bienvenida. Muchas gracias a Sayak y Irma por aceptar estar con nosotras ahora, con nosotros. Y pues nada más empezar, ¿no? Empezar la conversación, intentarnos adentrar en este tema que nos propusieron para pensar juntos. Muchas gracias, Nina. Qué lindo texto y a mí me gusta muchísimo el título de la serie de Manual de Respuestas Incorrectas, ¿no? Y claro que pues ahorita no podemos llegar a ninguna respuesta porque está todo en proceso relativamente nuevo, nos estamos acostumbrando a esta nueva normalidad y viendo cómo nos podemos revelar o reconstruir esta nueva normalidad. Pero pues estamos aquí para hacer preguntas. Gracias, Sayak, por la invitación. Ojalá y un día lo podamos hacer en persona. Ojalá pronto. Ojalá. Sí, ojalá pronto. Pero es un gusto estar acá. Gracias. Hola, buenas tardes. Bueno, lo mismo, muchas gracias a todos por la invitación y por hacerlo posible, desde la infraestructura que está detrás de este streaming hasta pues toda la infraestructura material que le da sustento a esta virtualidad. Y bueno, gracias Nina, gracias Himdar, gracias Silvia y también pues no me acuerdo cómo se llama el compañero que nos está apoyando, pero me puedes recordar. Raúl.
Raúl. Muchas gracias también a Raúl por hacerlo posible, y también muy contenta de estar aquí con ustedes esta tarde y bueno, pues tratando de pensar juntos algo que tiene que ver con lo de la reproducción y la vida y la casa y la triple jornada, y bueno, sobre todo con la politización del cuidado desde los feminismos, que creo que es el centro como del debate que vamos a tener o de la conversación que vamos a tener aquí con Imgar y con todos. Yo creo que es algo bien importante dejar claro que las gramáticas que estamos utilizando para hablar sobre la nueva normalidad, como menciona Simmer y que se menciona en general, son gramáticas que no salieron de la nada, ¿no? Son gramáticas que vienen justamente de los movimientos de la disidencia a la normalidad, a la antigua normalidad o a la normalidad que es una forma de normalización del cuerpo, del deseo, del trabajo, de, bueno, muchas otras cuestiones que también está muy vinculada con la precarización y con el desastre ecológico, ¿no? Esa normalidad que nos ha traído hasta donde estamos y que digamos, los significantes y las gramáticas que han estado dando como respuestas rápidas, pero no es porque sean más bien respuestas de manera muy rápida a la crisis en la que nos encontramos ahora con la pandemia, han venido justamente desde los feminismos o desde los léxicos de las disidencias, y muchas veces no se reconoce eso como un léxico de la disidencia. Voy a terminar esta parte aquí para no acaparar mucho más y por si hay alguna pregunta o para que dinamicemos un poco, pero quería como dejarlo ahí en el centro de la discusión. Ok. Claro. No, adelante Irmgard, nomás pues precisamente dejarlas totalmente a abrir la discusión, ¿no? A hablar de lo que tú estuviste un poco empezando a abrir, ¿no? Saya, y de muchas otras cosas que puedan salir. Nomás una cosa que me olvidé de decir al principio, y así como pues ya nos están escuchando en varias personas, pues recordarle que precisamente como tú decías, Saya, que hay la posibilidad, ¿no? De mandarnos mensajes y nosotros los vamos a leer y pues a compartir reflexiones, comentarios o preguntas, ¿no? Que pueden salir. Pues, nada más aquí las dejo. Como la base de las gramáticas que están detrás de esta nueva normalidad es el lema, la invitación a quedarte en casa, y la casa se nos está convirtiendo como en una forma de prisión blanda, ¿no? Mientras, bueno, es como la casa se convierte, por un lado, en el nuevo centro de producción y de consumo y de control biopolítico. Es el centro de las relaciones de mercado, donde estamos consumiendo a distancia y produciendo a distancia. Y de cierta manera, las poblaciones privilegiadas, mientras más consumen, están más sanos y estamos siendo mejor controlados. Pero detrás de este mandato de quedarnos en casa, hay una doble violencia, ¿no? Está como, por un lado, la violencia doméstica y por otro lado, la violencia que se ejerce en contra o como una amenaza hacia la propiedad, ¿no? Y entonces hay como este mito de que la casa es un lugar de refugio, de cuidado, pero es un lugar donde está centralizándose la violencia y el control durante la pandemia, ¿no? Y donde además la pandemia está haciendo que se amenacen ya las redes de la reproducción y de cuidado de la vida, que ya estaban precarizadas, invisibilizadas, ninguneadas, están como mucho más amenazadas que nunca, ¿no? Sí, y quizá hacer un apunte para la gente que no esté como muy socializada con qué queremos decir con reproducción. Eso. Porque reproducción no se trata solamente de la reproducción de la especie a través justamente de la gestación y del parto y estas cuestiones, que sí es una parte importante, pero dentro de la lógica económica o de la política económica, sobre todo de la división sexual del trabajo, la reproducción incluye el tener hijos, por supuesto, ¿no? El antiguo paradigma de fábrica, casa-fábrica, donde los hombres trabajaban en la fábrica, que es un paradigma capitalista del siglo XIX, el industrialismo sobre todo, y las mujeres reproducían a la especie y entonces generaban pues posibles trabajadores para la fábrica, y bueno, esto es algo que se ha ido
perfeccionando con las gramáticas desde la economía feminista, donde la reproducción no solo incluye esta reproducción de seres vivos o seres humanos, sino también el trabajo de cuidado, el trabajo sexual, el trabajo de escuchar a otros, el trabajo como de doméstico, ¿no? El del trabajo de cuidar al otro, haciéndole la comida, de la limpieza, de todos estos trabajos que de alguna manera sostienen el mundo y que están completamente invisibilizados, y de eso habla la economía feminista, pero sobre todo que estos trabajos sobre todo tienen una característica que es el trabajo no asalariado, ¿no? No se te paga por hacerlo. Es como un trabajo que se dice, Silvia Federici, que es esta gran teórica, historiadora y teórica marxista, también habla de que todo lo que no te pagan le dicen amor, ¿no? El trabajo no pagado se llama amor dentro del ámbito justamente cultural de las relaciones heterosexuales, de la casa, del trabajo y otras cuestiones. Pero esta reproducción es eso, la reproducción y como la posibilidad material de cuidar a otros, de ser cuidado y de sostener la vida. A eso se refiere el diálogo que estamos teniendo, eso con reproducción. También incluye a las criaturas, digamos, ¿no? A los hijes, que la gente que tiene hijes, que eso se le suma otra jornada, ¿no? Y el homeschooling y bueno, otras cuestiones que yo creo que ya voy a pasar la estafeta a Imgar, pero era para que no nos, supongo que la mayor parte de ustedes lo sabe, pero si no, para que quede más claro cuál es la magnitud de esta reproducción, que justamente es lo que está dando, permitiendo seguir al mundo en este minuto, ¿no? Y bueno, lo dejo por ahí. Gracias, Sayak. No, y déjame agregar que en el esquema de la economía feminista, el trabajo reproductivo se contrapone al trabajo productivo, que es el trabajo que hacemos para generar un ingreso. Entonces, los dos son interdependientes, pero como bien dice Saya, que el trabajo reproductivo es invisibilizado, no pagado y se supone que se da por amor. Entonces, nuestras antecesoras, las feministas de la segunda ola, lucharon una ardua batalla para poder tener el derecho de salir a la calle y hacer trabajo productivo y liberarse de la obligación de la reproducción y liberarse de la obligación de quedarse en casa haciendo el trabajo doméstico. Pero a 40 años después de esta segunda ola nos encontramos con la gran paradoja de que sí salimos a la calle a hacer trabajo productivo, pero al mismo tiempo seguimos estando obligadas y se espera de nosotras que hagamos también el trabajo reproductivo. Entonces, ahorita estamos hablando como de una doble opresión, aunado a que o profundizado por las medidas de austeridad neoliberales que han ido poco a poco socavando esos espacios de cuidado que ofrecían el Estado o las empresas, ¿no? Como las guarderías subsidiadas o la pérdida de la calidad en la educación pública. Entonces, estos trabajos de cuidado, de trabajo reproductivo, se han ido privatizando y es gracias a esa privatización, o sea, que yo puedo mandar a mi hija a una guardería privada, que digo, se me va por un gran porcentaje de mi sueldo a delegar el cuidado de mi hija, y es el caso de muchas mujeres también. Y entonces trabajo para poder delegar el trabajo de mi hija, pero ahora estamos con el problema de que esas instituciones privadas o esas formas privadas de delegar los cuidados no estamos teniendo acceso por la cuarentena y por la pandemia. Entonces, pues ahorita y estamos todas las mamás en la casa con esa carga de producir, ¿no? De generar ingreso y de dedicarnos a los trabajos de cuidado y ahorita pues el homeschooling, como lo mencionaba Sayak, ¿no? Y entonces esa es otra de las maneras en las que la casa se convierte en una trampa y en una cárcel, Sayak, justo un par de semanas después de la marcha y la huelga feminista. No sé si quieras hablar un poco de eso. Sí, bueno, yo voy a traer a colación la manera en cómo, y bueno, y me inspiro por supuesto en economistas feministas como Amaya Pérez Orozco cuando hablo de poner la vida en el centro, ¿no? Que tienen muchísimos años trabajando con esto y no es la única, también pienso mucho en lo que trabajan y sobre todo lo de la huelga, que es un tema que han abordado súper
concienzudamente y feministamente Verónica Gago y Lucy Caballero, y que hablan justamente de estas derivas securitistas, militaristas, racistas y machistas que está teniendo el confinamiento y la pandemia, pero también hablan de dos cosas que me parecen muy importantes: el endeudamiento, por un lado el endeudamiento del Estado para subsidiar cosas que primero financiarizó por, digamos, la iniciativa privada, que obtuvo mucho de su financiamiento a través del Estado, ¿no? Y el debilitamiento de la sanidad pública, el debilitamiento de la escuela pública, bueno, todas estas instituciones públicas que se fueron debilitando porque la inyección de dinero fue más bien hacia las empresas y no hacia la seguridad social y hacia donde tenía que estar derivado, que no es excepcional de México, sino que es una medida generalizada en el mundo contemporáneo, porque el neoliberalismo tiene eso en común. Pero a lo que voy es cuando ellas hablan justamente de la huelga en un sentido que me parece muy importante cuando hablan de la huelga feminista, que estaban el 8 de marzo y el 9, que fue la huelga, bueno, la manifestación del día del 8 de marzo por el Día de las Mujeres Trabajadoras, que sí como se conoce en algunos lugares, pero en general la celebración, la conmemoración del 8 de marzo, como una fecha súper importante donde se había logrado un diálogo transnacional y donde había miles de personas saliendo a las calles para reivindicar justamente uno de los postulados más importantes, que era el parar la violencia contra nosotras, en el sentido contra el feminicidio que se comete en el espacio público, como saben, pero también en el espacio íntimo y doméstico, y bueno, se comete en casi cualquier espacio. Luego que se aunaba con la huelga de cuidado, que esto es muy importante, la huelga de cuidados que se dice el día 9, y después del día 9 viene como este cierre estatal y podríamos pensar como el aparato súper autoritario diciendo que nos tenemos que quedar en casa bajo un argumento sanitarista que sí existe y que está ahí, pero que la manera en que se baja la cortina, digamos, o que se nos vuelve a encerrar en la casa es a través de un despliegue muy... Es por un lado biopolítico, ¿no? La argumentación sí tiene fundamentos de conservación de la vida de las poblaciones, un argumento donde dicen, bueno, tienes que quedarte en casa porque si no te enfermas, y bueno, estamos tratando de proteger la vida justamente, pero por otro lado, con brotes de autoritarismo muy grandes, como por ejemplo, bueno, no sé, en Ciudad de México y en otros lugares de México ha tenido otras caras, pero en la frontera de Tijuana, que es donde yo estoy, y en la frontera del norte de México, bueno, el cierre de fronteras inmediato de México hacia Estados Unidos, no al revés. México no cerró su frontera para que los estadounidenses pasaran. Teníamos muy poco contagio aquí en Tijuana, pero los estadounidenses tenían en California muchísimo contagio. Se empezó a contagiar la gente justamente por el turismo de allí hacia acá, y por otro lado, y voy a llegar a algún lado con esto, por otro lado no se cerraron las maquiladoras, ¿no? Y la gente que tiene que trabajar en la maquiladora se ha estado muriendo, se está infectando, y esto lo conecto con la idea de la huelga porque pensemos en los derechos laborales también, los derechos laborales y los derechos de reproducción de la vida van bastante conectados. Lo que pasa es que unos no son asalariados, ¿no? El trabajo de cuidado no es asalariado y por tanto parecería que no podríamos sindicalizarlo. Por eso Verónica y Lucía hablan de una renta de cuidados, ¿no? Un salario feminista, dirían ellas, para la gente que hace el trabajo de cuidados, pero también para la reorganización o el rearme de los sindicatos y las formas de organización del trabajo, digamos, sí reconocido como trabajo, que es el trabajo productivo, donde justamente esta huelga de cuidados pone otra vez en el centro cuál es la potencia material de parar y de quedarnos no solo en casa, sino de decir, nos bajamos del carro de la producción un día y vamos a ver cuánto de esto se sostiene. Y justamente en este pulso, digamos, que se hizo a través de una huelga transnacional y multitudinaria de mujeres y de otras personas que se identifican como mujeres o aliades y tal, pero en este caso de mujeres, se dieron cuenta de cuánto a nivel económico, cuánto dinero se estaba perdiendo por el paro de las mujeres en este espacio. Entonces tendríamos que pensar en cuánto dinero han ahorrado y se ha acumulado a través del trabajo de cuidado de la triple jornada que se está realizando ahora con la pandemia. También esta digamos, captura de la huelga, digamos, ¿no? A través del confinamiento me habla mucho de cómo este dispositivo muy hábil que tiene el neoliberalismo de darle la vuelta casi a todo para volverlo a su favor,
¿no? Como que tú lo propones y luego te le dan la vuelta, y esto me recuerda mucho, y ya voy a cerrar aquí para que continúe Simgar, a cómo están usando ciertos léxicos del feminismo, por supuesto, sostenibilidad de la vida, bien común, pero también otros léxicos como por ejemplo los votantes de Trump que no quieren utilizar mascarilla, que son pro-Trump y que dicen my body, my choice, o sea, mi cuerpo, mi decisión, que Claro. esta es una gramática del derecho a Feminista. decidir sobre el cuerpo, ¿no? Y es sobre todo vinculada a los derechos sexuales y reproductivos, y si lo queremos poner en una línea, no solamente con el aborto, pero donde el aborto gratuito y legal sea uno de los centros de discusión, pero en realidad tiene que ver con la autodeterminación de nuestros cuerpos, ¿no? Y esto lo está tomando la ultraderecha para hacerlo, para banalizarlo y para descontextualizarlo. Esto sí me preocupa porque creo que, aunque nos estaban poniendo en jaque la idea de reproducción, espero que en los próximos meses no hablemos de reproducción y estemos tratando de decir opresión u otras cosas, ¿no? Como que este redoble de la opresión a través de la captura de las gramáticas me recuerda a un sistema de transformación del sentido muy orwelliano, ¿no? Donde el Ministerio de Amor era el ministerio donde en realidad te torturaban, y el ministerio, no sé si se acuerdan de la novela de 1984, Sí, sí, sí. pero lo voy a poner por ahí, me quedo callado un ratito y ya te escuchamos, Linda. Sayak, nada más puedes precisar de esa triple jornada laboral que estamos teniendo encerradas en casa. Bueno, tiene que ver con el teletrabajo, ¿no? La producción, la gente que tiene, pues podríamos pensar en el cognitariado, la gente que trabaja y que puede desarrollar sus actividades laborales a través de las pantallas, como estamos haciendo en este momento, que tienen que ver pues sobre todo con ámbitos educación y otras cuestiones. Pero, y la segunda es la reproducción, justamente el trabajo doméstico, el trabajo de cuidado. Ahí también el cuidado de los ancianos, el cuidado de las personas dependientes. Y en tercer lugar, la triple jornada tendría que ver con justamente el no cuidado de las personas que cuidan. O sea, esas personas se tienen que hacer cargo de sí mismas porque nadie más las cuida, pero entonces no se cuidan, y entonces hay como un bucle, ¿no? De malestar, podríamos decir, pero también lo puedo conectar con las tres crisis. La crisis es acumulativa en tres sentidos a nivel macro, y esta sería la crisis de salud que tiene que ver con la pandemia, y bueno, aquí también podríamos conectarlo con lo micro, con el no cuidarse, ¿no? Pero la crisis económica, porque la precarización del trabajo, y ahora con el teletrabajo nosotros tenemos que pagar los insumos que pagaban antes las empresas, como es el internet, la luz, el café, el agua, bueno, todo lo que necesitan para hacer que funcione una oficina o una escuela o cualquier institución o cualquier espacio público donde uno puede llegar a trabajar. Y también está la crisis ecológica, ¿no? La crisis ecológica que de alguna manera nos tiene ahí entendiendo la crisis ecológica, obviamente de manera macro, con todos los catástrofes que hemos causado en el planeta, y que además se ha visto de manera muy, muy, muy reiterada en los últimos 5 años, los incendios forestales en todo el mundo, ¿no? Que nos tienen también bastante que preocupadas a las personas que nos interesa pues este tema. Pero esta crisis ecológica yo lo pondría más bien dentro de la ecología social, de la crisis de la producción y de la reproducción, para pensar que también hay una crisis ecológica en el sentido de que la ecología como un sistema, ¿no? Como un sistema interdependiente, y bueno, por ahí van las cuestiones de la triple jornada y la triple crisis. Gracias. No, yo entonces, como para hacer un resumen, el 8 de marzo hay una marcha transnacional, movilización de mujeres aliadas y aquellas que se identifican como mujeres. El 9 de marzo hicimos una huelga también que fue transnacional, siguiendo la experiencia argentina que ellas le empezaron a hacer desde 2016, apropiándose del dispositivo de la huelga, que era una herramienta de los trabajadores para lograr derechos. Y la huelga feminista no directamente trata de demandar derechos, sino de más bien de visibilizar el trabajo de reproducción que es invisibilizado y no pagado, y también de visibilizar nuestro rol en las relaciones de producción y en la producción, y también en el consumo, ¿no? Creo que en México se dejaron de consumir 2/3 partes de lo que se consume en un día en el país, que es loquísimo. Entonces,
2 semanas después nos tuvimos que encerrar. Entonces, como una de las, bueno, nos encierran, nos encerramos y el presidente hace una declaración tremenda que es, las hijas están siempre pendientes de sus padres, los hombres podemos ser más desprendidos. Entonces, él hizo esta declaración el 24 de marzo de 2020. Entonces, esta declaración directamente nos regresa a los años 50, en donde, pues, además de que tenemos escuelas cerradas, y por aislamiento doméstico ahora estamos trasladando el trabajo de cuidado de los niños a la casa. Ahora volvemos a esa estricta división de trabajo en la que el hombre es el proveedor y las mujeres estamos haciendo el trabajo reproductivo, tratando de negociar entre los dos. Y entonces, pues es un gran reto existir con las escuelas cerradas, ¿no? Pero además tomando en cuenta que en México muchísimos de los hogares son sostenidos por la madre. Entonces, esta declaración oficial es como este refuerzo del heteropatriarcado o de la patria patriarcal en la que las mujeres se tienen que dedicar a los trabajos de cuidado y los hombres generan dinero, hacen trabajo productivo y pues pueden ser más generosos, ¿no? Ahí también hay como un dejo de privatización del problema que es tremendo. O sea, ya que aquí sí, claramente una de las cosas que se han hecho visibles en la pandemia es la exacerbación de la diferenciación de privilegios en la ciudad, ¿no? Entonces hay un sector de la población que hace trabajo cognitivo, como mencionaste, o trabajos en oficinas que pudimos seguir trabajando en la casa, ¿no? También ahí cabe la educación, etcétera. El trabajo en casa, pero otro sector de la población que se quedó desempleado y que está tratando de sobrevivir como mejor puede, o que están haciendo como los trabajos en los que son considerados como desechables, ¿no? Por ejemplo, al principio hubo, y de esto platicamos un poquito, Sayak, esta huelga de trabajadores de Amazon, por ejemplo, en Estados Unidos, que demandaran que se les dieran las protecciones mínimas para poder hacer su trabajo. Entonces, tenemos como esta exacerbación de las divisiones de clase en las que la clase privilegiada, el poder asegurar la reproducción de la vida de la clase privilegiada está siendo llevada a cabo por esta clase que se considera desechable, que es la que está trayendo los alimentos a casa o cocinando los alimentos y estando básicamente en la calle, ¿no? Aquí no hemos tenido una situación como en Guatemala y otros países en los que hay toque de queda, entonces hay como una cosa perversa en ese quédate en casa que es, ¿no? Unos sí se quedan en casa y otros tienen que salir para poder ver cómo sobreviven. Y entonces por eso siguen proliferando los contagios. Y bueno, creo que México es uno de los países donde más larga ha sido la cuarentena por eso, ¿no? Por un lado, tenemos que hacernos cargo o privatizar las secuelas de la crisis económica en la pandemia. Entonces, no sé, bueno, si quieres retomar ahí, Saya. Sí, también creo que esto ha hecho muy evidente, por un lado, la cuestión de clase, que es algo que no perdemos de vista en México porque nos resistimos a reconocer nuestro propio racismo, ¿no? Todo es clasismo, eso se supone, sin saber que evidentemente la matriz colonial en la cual se divide la clase, la raza y el género, que son tres ficciones políticas, pero que sustentadas somáticamente, o sea, que son cuerpos, que son carne, que son subjetividad, están entrelazadas y que no conviven una sin la otra, ¿no? En el caso Claro. de México hay esta criminalización de la pobreza y también una especie como de fanfarronería y de folclore digital donde hablan de que, bueno, la gente ignorante no se sale sin mascarilla y tal, o la gente que no se puede quedar en casa. Hay gente que no tiene ni casa, o sea, hay gente que no tiene casa en Tijuana, en todo México, pero aquí en Tijuana está la frontera y
tenemos mucha gente deportada, algunas personas acceden a los albergues, otras personas no acceden a los albergues y viven en la calle y viven como pueden, más bien sobreviven, y la pandemia es el último de los males que tienen, o sea, tienen otras cosas, ¿no? Creo que esta estandarización de la perspectiva de los aparatos críticos, de la manera en que pensamos el mundo, obedece mucho a nuestro posicionamiento en la escala social, por supuesto, pero también desde lugares que no están considerados dentro de esta ortopedia crítica, ¿no? Que piensa que las cosas son mucho más, son complejas, pero que solamente las ven dentro de este prisma. Yo veo como mucho resurgimiento de luchas sociales y de luchas populares que suceden y que han estado ahí, aquí en México y en otros lugares, que vienen, por supuesto, de la base obrera, de la base trabajadora, de la base popular, del trabajo informal de otros lugares. Pienso en México, pero también pienso en Chile o en Argentina, en Chile con las ollas comunes, en otros lugares donde justamente la pandemia también está sumándose a otros niveles de precarización que ya estaban ahí antes y que van a subsistir quizá de una manera más fuerte después de que se termine, si es que esto se termina, o después de que esto sea menos intenso, o sí, eso es lo que creo que puede pasar, pero también pienso mucho en cómo el trabajo de división y de desmembramiento de las causas, creo que después del 8 de marzo y del 9 de marzo se estaba tratando apenas después de un par de años de estar saliendo a las calles constantemente desde los feminismos, desde diferentes tipos de alianzas. Espérame, ¿a qué te refieres con ese desmembramiento de las causas? Creo que lo que está pasando con lo del quédate en casa también es como digamos, como un llamamiento a autovigilarse, a autoencerrarse y a vigilar a otros y también a que los otros se tienen que quedar porque si no están siendo irresponsables, ¿no? Por otro lado, sin considerar las causas estructurales de esa supuesta irresponsabilidad. Mucha gente que se dedica al trabajo informal, mucha gente que está de paso, bueno, otras cuestiones mucho más complejas y que a lo mejor vamos a tocar o no sé si nos dé tiempo, pero a lo que voy es que de repente lo que yo tengo la sensación es de que parece que ha estado haciendo mucho ruido el movimiento feminista y otros movimientos, pero como si después del cierre de quédate en casa no estuviéramos haciendo nada, ¿no? Y se están haciendo muchísimas cosas, o sea, la gramática tradicional del quédate en casa y el de conserva la vida y ayuda a otros y cumple como con esta idea de la nueva normalidad, es algo que se ha quedado como muy por fuera. Hay muchos movimientos que han dejado, que han excedido eso, ¿no? Hay una derrama de movimientos que no se ha dejado cooptar, pero también es verdad que, por ejemplo, hay muchas alianzas que no han terminado con la pandemia, ¿no? No se han dejado amedrentar o amilanar, pero sí están desapareciendo como de los primeros planos obviamente las noticias, pero también de los primeros planos de la conciencia social. Creo que una cosa muy importante también de la pandemia, como tú decías, es el reforzamiento de la nación heterosexual, como lo llama Ochi Curiel, ¿no? Que nación heterosexual es un concepto de ella, pero también de este doble entronque patriarcal, donde está por un lado el patriarcado mesiánico, tipo, todos actuamos de buena fe, hola. Es que eso es parte, ¿no? Así es. O sea, yo aquí está mi perrita, o sea, y mis gatas van a aparecer por algún lado porque pues así es la casa, ¿no? Así vivimos y eso es importante, es como ni modo que ¿a dónde las vamos a poner? No, ya me cansé de echarle miradas fulminantes y de tronarle los dedos y de hacerle así. No, es su casa, los que estamos invadiendo somos nosotras, ¿no? Sí. Y yo creo que esta cuestión es súper importante porque creo que también esta pandemia, uno del guión soterrado es el borrado de la memoria y de la potencia política y de la politización de los cuidados. Y creo que eso no lo podemos dejar así. Voy a poner un ejemplo rapidito donde a mí me parece, no conozco tan a profundidad el trabajo de Marina Mazzucato, que es una economista italiana, pero que da clases en Inglaterra, y que ella habla de un nuevo capitalismo, un capitalismo distinto, ¿no? Y de repente me puse a leer su trabajo y me puse a leer algunas entrevistas y de repente lo que me doy cuenta es que ella está hablando de economía feminista sin decir feminismo y sin querer ofender a los capitalistas, ¿no? O sea, está todas las lógicas del bien común, del cuidado, el centro del el cuidado de la vida, todo lo que las feministas, economistas, feministas están diciendo desde los últimos 40 años o más, lo dice también, pero sin decir la palabra F de feminismo y sin decir otras palabras que pueden ser ofensivas para ese sistema, ¿no? Aquí eso yo lo encuentro como una reapropiación de las gramáticas de los feminismos para
para una vida mejor o un bien común, pero que no va a terminar en un bien común, sino que va a terminar en la reabsorción de estas gramáticas para que el capitalismo se haga responsable de sí mismo y entonces aprenda nuestros lenguajes y ya también desarme esos lenguajes. Lo que me dio desconfianza de esta teórica fue que estaba trabajando para el Vaticano en algún momento. Y yo dije, el Vaticano, y después la idea del bien común, que es el summa causae, ¿no? Es este concepto de los pueblos originarios, sobre todo de los Andes. Yo dije, bueno, el Vaticano y el bien común creo que nunca han ido juntos, ¿no? Que no se nos olvide que parte del proyecto colonial, o mucho del proyecto colonial, empezó con la colonización espiritual y que fue ahí donde se ganó todo en realidad, ¿no? No fue la guerra, sino la conquista o la psicopolítica colonial, como yo le digo, la conquista de la población a través de la iglesia, y que me parece súper peligroso cómo se está rearmando la nación heterosexual, el estado militar mesiánico, patriarcal, y cómo al mismo tiempo nos quieren regresar a casa. Yo cuando llego a la casa, bueno, y en general pienso en Dogville, no sé si acuerdan el dibujo de la casa de Dogville, un Sí, poco así, ¿no? sí, Eso, sí, sí. y también pienso mucho en las piezas la pieza de Martha Rosler de Semiotics of the Kitchen, que es como un poco pensar y creo que ya voy a terminar esta parte. Hay una pregunta que hacen Verónica y Lucy Caraballo, Verónica Gago, dice no solamente, y luego ya quizá podemos hablar también del aumento de la violencia en contra de las personas, sobre todo de las mujeres y de las niñas y los niños y las personas de la disidencia sexual, que ha aumentado con la pandemia, ¿no? Pero ellas preguntan dónde y cómo y con quién queremos vivir, ¿no? El quédate en casa, pues quédate en casa con quién, ¿no? De repente la casa a veces es el problema, está ahí adentro el agresor o la incomodidad, no sé, igual podríamos hablar de eso, de por qué eso también pone en jaque el trabajo de reproducción y el trabajo, y por qué desde el feminismo se piensa también esa complejidad. Dame un momentito para agregar otra idea, que es la manera en la que el virus está actuando como un espejo perfecto de la humanidad. Hablaste de nuestra sociedad colonialista que solo sabe sobrevivir a partir de la depredación, ¿no? Y del extractivismo y del despojo y del desplazamiento, que ese es como el sustrato de violencia a través del cual nos interrelacionamos. Y entonces, así como el virus amenaza nuestras vidas y ataca todos los órganos de nuestro cuerpo, y quien se muere del virus se muere de colapso interno de los órganos del cuerpo, así el virus también afuera, en la realidad, está amenazando estas condiciones para reproducir la vida, ¿no? Y las condiciones para reproducir la vida o sostener la vida solo la sabemos asegurar a través del trabajo productivo. O sea, solo podemos asegurar alimentarnos, educarnos, funcionar dentro de un mercado. Entonces, cuando está amenazado el trabajo productivo, ¿no? Porque está habiendo una ola de desempleo tremenda, que es nuestra posibilidad de generar ingreso, entonces el trabajo reproductivo también se está poniendo en jaque. Entonces, ¿y por qué está el trabajo productivo amenazado? Porque nuestra capacidad de sostener la vida, todas las relaciones sociales pasan a través del mercado. Y a mí pensar en eso se me hizo como gravísimo, como que las relaciones de producción y de consumo casi son la única manera en la que sabemos sobrevivir. Entonces, a mí como que una de las preguntas a las que nos empuja la pandemia es cómo podemos empezar a desmercantilizar nuestras relaciones sociales y cambiar de esta euforia de producción capitalista a una manera en la que podamos reproducir la vida de forma sustentable y estableciendo unas formas de interdependencia otras que no tengan que pasar necesariamente por el intercambio económico, la plusvalía o el mercado, que también son relaciones de violencia, ¿no? Sí, y yo pienso que a veces, sabes que a lo mejor esto va a ser, voy a tratar de expresarlo de la mejor manera, pero creo que esa forma de desneoliberalizar la vida, porque es en realidad lo que queremos hacer, es una forma que tenemos al lado. O sea, podemos vivir al lado de la gente que tiene, por ejemplo, hay gente que vive muy al lado de ámbitos rurales, en donde justamente el trabajo que se ha hecho es la depreciación del trabajo de labrar la tierra, el trabajo de sostener la vida y el trabajo campesino, ¿no? En México, pues
las estadísticas dicen que el 80% de la población vive en ciudades, cuando hay mucho territorio y cuando hasta los años 40 y 50 esto no era así, ¿no? Empieza la migración campo-ciudad, pero donde también el trabajo justamente de desincentivar, y aquí voy a hablar de afecto sobre todo de afecto y de ideales biopolíticos de qué significa ser exitoso o qué significa ser una persona válida, ¿no? Cómo se desintegra también la idea de que el campo y lo rural son menos y cómo a la gente se le mete en la cabeza que el progreso radica en vivir en una ciudad, en tener cosas, cuando en realidad tener una milpa y saber cómo cosechar y saber cosas que tienen que ver con no un grado de la pobreza se puede medir de muchas maneras, pero la cuestión de no tener sustento y tener hambre, eso es pobreza. Hay gente que tiene una milpa y es autosustentable de manera a lo mejor que le parezca, no dentro de los parámetros de la economía capitalista, emprendedora y bueno, todas estas cuestiones en las que vivimos ahora, sino más bien que es capaz de hacer con sus manos cosas, ¿no? ¿Cuánta gente de nosotros sabemos hacer cosas con las manos? Me refiero a arreglar un auto, a profesiones y oficios, ¿no? Oficios que construyes materialmente las cosas o las puedes transformar y también esto, lo del trabajo de cuidado, que también está muy vinculado con el campesinado y el trabajo de la agricultura y la tierra, que son de alguna forma lo que ha emergido y bueno, que tenemos décadas diciendo, pero que ha emergido dentro de los trabajadores esenciales, ¿no? En Estados Unidos el problema migratorio está muy complejo, pero por ejemplo que Trump quiere que todos los migrantes estén fuera, pero dio permisos especiales no de residencia, sino de trabajo en la pandemia para que las personas justamente migrantes sean quien trabajaran en la tierra y por supuesto, como tú decías al principio, son las personas esenciales, pero en realidad, como dicen algunos teóricos afroamericanos y latinos, dicen, no, es que nos dicen esenciales para no decir sacrificables, que es la misma lógica colonial que ha venido trabajando en interrelación donde se construyen las mujeres como justamente las máquinas de reproducción, ¿no? Y como de acumulación primigenia, si queremos hablar como Silvia Federici con Marx, y luego el trabajo que va sosteniendo también a la vida. Pienso mucho, y esto ya no nos va a dar tiempo de hablar de eso, pero pienso mucho en el libro de Federici de Calibán y la bruja, y creo que estamos ahora mismo, cuando nos cuesta mucho pensar en el medievo y nos cuesta mucho pensar en la colonia, ¿no? En México o en algunos lugares, pienso, bueno, es que nada más nos vestimos diferente, pero estamos en un momento altamente colonial e incluso más retrógrado que en la Edad Media, porque la Edad Media tenía, sobre todo en algunas partes antes de la colonización del cristianismo, en algunos sectores, la sexualidad, el deseo y otras cosas estaban menos normativizadas que ahora. Entonces creo que justo nos da este es como un espejo, dices tú, el virus es como un espejo, pero también es un espejo como de tiempo hacia el pasado y hacia no sé si al futuro, pero creo que sí estamos en un lugar que pienso mucho en este manifiesto, ¿cómo se llama? Este manifiesto ahorita te digo cómo se llama, porque creo que es un manifiesto fantástico que salió hace unos meses cuando justamente acaba de empezar la pandemia, y es de unas personas nativoamericanas que dicen, sí, el manifiesto se llama Repensando el Apocalipsis, un manifiesto indígena antifuturista, y ellos se preguntan por qué podemos imaginar el fin del mundo, pero no el fin del colonialismo, ¿no? O del capitalismo, ¿cierto? Ajá. Y ellos dicen del colonialismo, porque como sabemos, pues esto es un fundido encadenado entre varios sectores, pero aquí vuelvo otra vez a la posibilidad de hacer alianzas como las mujeres construidas como un devenir minoritario durante justamente domestizadas, ¿no? La Edad Media es lo que hace a través de la casa de brujas, meter a las mujeres al ámbito doméstico, quitarles los derechos sexuales y reproductivos, bueno, en ese momento ni siquiera tienen derechos, pero quitarles la capacidad de autogestionar sus cuerpos y su reproducción, quitarles la capacidad de trabajar en espacio público, en masculinizar empleos, crear el ángel del hogar, ¿no?
crear ese Claro. ángel del hogar que es el epítome del 18 y que sirve perfectamente para dividir también a las mujeres entre mujeres blancas y burguesas y mujeres no blancas y trabajadoras o mujeres esclavizadas y mujeres que se dedican al trabajo eh, de cuidado y doméstico. Yo creo que eso está ahí muy en nuestra cara en estos momentos, ¿no? Y cómo, Además, nada no, más termino con algo, como eso que parece que para desneoliberalizar la vida no tenemos que ir muy lejos, solo tenemos que regresar un poquito a estos muchos Méxicos que somos, ¿no? Donde también siguen viviendo ciertas personas de una manera en la cual nosotros, igual no nos alcanza la imaginación, pero la realidad está ahí y nos dice que se hace de otra manera, sin idealización, por supuesto, ¿no? No digo que eso sea la panacea, pero por ejemplo también pienso en la forma de organización de las luchas populares de ciertas mujeres que algunas no se consideran feministas, pero que están trabajando ahora mismo en sostener esa vida y en sostener desde otro lugar. Pienso mucho, y bueno, en este caso María Galindo de Mujeres Creando, una feminista boliviana, sí se considera feminista y sabemos que tiene una trayectoria enorme en el feminismo comunitario boliviano, pero ella al principio de la pandemia escribió un texto que me pareció muy bueno porque mientras todos estaban o estábamos, yo no estaba como muy confundida, así que yo no sé dónde estaba muy bien en ese momento, pero mientras todo el mundo tenía miedo de enfermar, ella decía, bueno, es que probablemente yo me voy a enfermar pronto. Y hoy ya estoy sí. enferma porque no tengo las condiciones para protegerme y porque estaba en contacto con gente que está enferma. Pero lo que ella proponía era como, pues, utilizar otras técnicas como de cuidado cuando ya estás en ese ámbito y como quitarnos el velo de pensar que no nos puede tocar porque en realidad vivimos en una sociedad excolonial, entre muchas comillas, donde justamente toda la desatención estatal, toda la corrupción, pero también todas estas cosas que ya conocemos y todo el patriarcado nos van a mantener como siempre más vulnerables a ser afectados por este tipo de situaciones, pero también otras estrategias o contraestrategias para no dejarnos avasallar por solo la tristeza o las pasiones tristes, diría Spinoza, y hacer una revolución a través justamente de los cuerpos que desobedecen estas lógicas, no solo del quédate en casa, sino del rearme doméstico, del lo que nos piden es obediencia. ¿No? Sí. Obediencia. Y en este caso a las mujeres eso es lo que nos han pedido durante siglos. Entonces lo que ella dice es, pues, de alguna manera, lo que ella casi siempre invita en sus textos a la desobediencia, ¿no? Cuando también hay otro texto que dice nueva normalidad, lo que la nueva normalidad significa es nos quiere obedientes y sumisos, ¿no? Eso es lo que quiere. Consumiendo y produciendo y privatizando todos los riesgos. Pero también, fíjate, Saya, que ahorita que estabas mencionando a Silvia Federici, toda esta cacería de brujas, represión de las mujeres, represión del conocimiento femenino, denigración del trabajo reproductivo, viene en un periodo de acumulación primitiva en el que las tierras comunales se privatizan y empiezan a ser gobernadas por lores feudales, ¿no? Pero ahorita estamos viendo cómo el neoliberalismo, de hecho, se está transformando en un neofeudalismo. Hoy hay unos nuevos lores que no solo tienen los medios de producción, como en la época medieval, hagan de cuenta que el lord feudal tenía la tierra y era dueño de donde crecía el trigo, pero también era dueño de donde se molía el trigo, era dueño del molino. Entonces los lores feudales eran dueños de los medios de producción y también de los medios para reproducir la vida. Y eso nos está pasando ahorita también, porque tenemos que rentar, no el molino para moler el trigo, pero sí tenemos que rentar el Zoom para podernos comunicar. Entonces se están inventando nuevas formas en las que los medios de comunicación, de producción, de reproducción, de socialización, están siendo detentados en unas pocas manos y nos cobran para usar esos servicios. Entonces, creo que también es importante incluir en la discusión la manera en la que las pantallas de cierta manera nos están domesticando también, ¿no? Cómo es como una nueva ventana de vigilancia en la que no solo se están vigilando los contenidos y se nos retroalimentan a manera de algoritmos para decirnos qué es lo que tenemos que pensar, consumir, ver, etcétera, sino que también están vigilando que estemos quietos en casa produciendo y además como que se cumple este sueño perverso de Silicon Valley de vaciar toda nuestra mente
en el ámbito virtual y existir a través de ese lugar. Y yo creo que eso es otra de las maneras a través de las cuales tenemos que hoy en día resistir, como hacer un éxodo masivo de las redes sociales, un éxodo masivo del Internet, para encontrar formas más distintas de hacernos presentes los unos a los otros. Como, por ejemplo, una cosa que estamos haciendo nosotros aquí en la casa es cocinar para los amigos y llevarles comida como una señal de cuidado también. Y otra cosa que estoy tratando de hacer aquí ahorita, pero no estoy teniendo mucho éxito, es crear como lo que llamo células de seguridad o células de cuidado en las cuales pues un grupo de gente con formas de pensar y de vivir afines, ¿no? Tendríamos también que incorporar la diferencia en este esquema, eh, eh, hacer como células de gente que sí nos vemos, sí interactuamos, ¿no? Como que yo necesito hacer como un grupo para que Laila vea a niños de su edad, que eso le está costando muchísimo trabajo en la pandemia, pero la gente está tan aterrada que no nos estamos atreviendo a asumir el riesgo de la enfermedad en común, ¿no? Te digo, sigue esta cosa de privatizar a la enfermedad, privatizar el riesgo, privatizar las secuelas, privatizar la consecuencia. Entonces, estos son uno de los retos y de los campos que yo creo que son donde nos podemos empezar a revelar. Sí, no sé si hay alguna pregunta o algún comentario, porque nos iban a poner preguntas, comentarios por ahí. No sé, Nina, si tienes alguna pregunta. Yo creo que podemos seguir hablando aquí mucho rato, pero yo Horas. creo que si hay comentarios, Nina, o algo que quieran que Sí. abundemos, sería bueno. Mira, también yo tengo aquí a mi perrito. Laila, asómate aquí en la conferencia, ven. Y este perrito se llama Bruna. Bueno, es una Es perrita. Laila. Hola, Laila. Y pues es que esto es parte, ¿no? El trabajo en casa y así es. A mí me da mucho gusto también porque bueno, algo que me parecía súper importante de las luchas de los últimos 2 años o más, porque tiene mucho tiempo, pero de las luchas, por ejemplo, en Chile, que el icono por fin, de la revolución chilena más, o de las revueltas chilenas, no fuera una persona, ¿no? No fuera antropocéntrico, sino un perro negro o quiltro, como le dicen ellos, ¿no? Un perro sin raza que estaba llevando como que se volviera el icono, ¿no? Qué bueno que la izquierda por fin esté saliendo del hombre barbado heterosexual machito para decir, bueno, también un perro sin raza puede ser la inspiración de una revolución posible, igual que cualquiera, o sea, no vale más la vida de unas o de unes que de otras, ¿no? Y eso me parece súper importante, que las alianzas también tienen que ser intergeneracionales, interespecie y muy situadas. Creo que eso es importante. Y no sé si Nina quiera decirnos algo. Sí, mira, Sí, en adelante. principio otra vez invitar quien quiera, porque luego en esta dinámica es difícil y la pregunta también va un poco por allá, ¿no? Aprendiendo uno muchísimo de lo que están diciendo y pues también atando muchos temas, ¿no? De esta experiencia que nos está atravesando y que estamos intentando pensar. Nomás hubo dos comentarios que, bueno, eran adhesiones, ¿no? Lo que estaban ustedes pensando, uno de Claudia Castellán, que nos decía la triple jornada, el dobleteo de Zooms y reuniones, ¿no? Sí. Ingrid Hernández, que nos decía, y si eres mujer, pues algo que luego estuvieron como especificando, cuidados a familiares y o hijes, ¿no? Y también, bueno, a los ancianos que podemos tener cerca o a otras personas con vulnerabilidades específicas, ¿no? Y un tema que me parece muy interesante que han puesto en campo y que creo que me gustaría escuchar más de ustedes, que me interesaría saber pues cómo están pensando este tema del espacio público, ¿no? Precisamente como ustedes estaban diciendo en varios momentos de la charla, estábamos en un momento bastante álgido, ¿no? En lo cual, pues las calles estaban ocupadas, ¿no? Por protestas. Y de repente sucede esto, ¿no? Y como dijeron en varios momentos de la charla, pues hay este tema de pensar la casa, ¿no? Pero pensar de la casa en un modo bastante privatizado, ¿no? En lo cual hay verdaderamente, yo me atrevería a decir que es hasta en ciertas retóricas, pues no precisamente mexicanas, pero por ejemplo yo
pues siendo italiana, por ejemplo, lo he visto bastante en la retórica italiana, hubiera dicho que es bastante fascista, ¿no? O sea, que podías ver tus consanguíneos, por ejemplo, ¿no? Y no podías ver nadie más que no fuera tu pariente hasta el sexto grado. Y esto a mí Wow. me aterró, ¿no? Me impresionó mucho cómo lo que puede plantear esta reflexión, ¿no? Y lo que puede poner como una base para futuro. Entonces, esto me daría curiosidad de saber más de ustedes, ¿no? O sea, cómo, qué va pasando con el espacio público, o sea, cómo podemos, pues, readueñarnos, ¿no? También de un espacio, pues, de negociación que está afuera, ¿no? O pensarlo de una forma un poco más solidaria de cómo se ha ido conceptualizando como un espacio en lo cual está equivocado estar, ¿no? En este momento. Y cómo esto, pues también puede reverberar en la forma en la cual pensamos un espacio social, ¿no? A secas, o sea, cómo vamos a reconstruirlo. Creo que, Irma, tú lo estuviste un poco diciendo, ¿no? Cuando dijiste cómo podemos empezar a crear otras comunidades, ¿no? O sea, a mí me parece que esto es algo que me interesó mucho cómo lo expresaron, o sea, cómo podemos cuidarnos entre varios, ¿no? Y dejar de pensar de cuidarme a mí o a mi Claro. familia, ¿no? O a mi familia de sangre, que es aún más impresionante. Gracias, Nina. No, mira, a mí yo creo que el espacio público como algo inaccesible es claramente un mito. Creo que se está perfilando como el nuevo underground. Yo creo que reabrir los espacios públicos, reabrir las escuelas, no es tan difícil, nada más se requiere como de voluntad política para tener más exámenes o tests de la enfermedad que estén más disponibles a la población, ¿no? Porque actualmente si te quieres hacer una prueba de COVID necesitas pagar de 2,500 pesos para arriba a una institución privada, que es una locura, y en los hospitales públicos no hay pruebas así. Y entonces se requiere esa voluntad política de hacer las pruebas, pero también de normalizar el uso de las mascarillas, que en lugares como en Hong Kong y en Tailandia han logrado contener la pandemia con medidas como básicas como esas, ¿no? Y entonces otra de las cosas que me hace pensar lo que dices del espacio público es que necesitamos en realidad hacer públicos los problemas de la pandemia. Tenemos que hacer público el problema de la renta y de las hipotecas. No solo me pasa a mí, le pasa a todo el mundo. El problema de no tener dinero para comprar comida, el problema de tener que endeudarse para pagar los gastos, la luz. ¿Cuántos niños no han podido no pudieron ir a la escuela el semestre pasado porque se tenían que conectar a internet y la mamá se endeudaba para que el niño pudiera conectarse a la clase por teléfono, ¿no? Otra de las cosas que es urgente poner en el espacio público son las historias de COVID, de cómo está sobreviviendo la gente. Estamos siendo bombardeados a diario con datos, con información, con números, con algoritmos, con proyecciones matemáticas, pero no se están haciendo públicas o se están haciendo muy poco públicas las historias de la gente, de vida, de muerte, de sobrevivencia, de salud, de redes de apoyo mutuo, ¿saben? Esas son las cosas que son urgentes hacer públicas, porque la manera en la que lo estamos viviendo o nos están ordenando vivirlo es privatizarlo y todo se repliega a la casa, ¿no? Entonces el espacio público como inaccesible es un mito que tenemos que romper. No sé, Saya, ¿qué piensas? Sí, bueno, además de eso, yo considero que hay una dimensión de género que tenemos que dejar, como que seguir discutiendo, que es a veces muy obvia, pero como ante el continuo negacionismo del poder, en este caso del señor presidente que dice que las cifras del feminicidio no han aumentado y que ciertas cuestiones, así que, bueno, las cifras sí que han aumentado y que no es solo por causa de la pandemia, pero dentro del hogar a veces el enemigo está dentro y que justamente tener una política pública donde justo no se rehúsen a ver los hechos, sino a hacerse cargo de ellos, ¿no? Un poco como lo que dice Donna Haraway sobre seguir con el problema y tratar de resolverlo de manera compleja, no negarlo, no debajo de la alfombra para decir que no está pasando. Por otro lado, considero, y esto es algo que no se me había ocurrido, pero estoy pensándolo ahora que estamos hablando, es ante el súper desvencijado sistema de salud que tenemos y que aún tenemos salud pública, en otros lugares ni siquiera tienen eso, pensar en estas cosas de solidaridad y de cuestiones que tienen que ver con, no sé si se acuerdan, pero la economía pues más popular hace sus tandas y sus cosas para tener dinero, pero yo creía y considero que a lo mejor tendríamos que pensar en un fondo
común para poder afrontar si alguien se enferma realmente. A lo mejor muchos estamos enfermos o no, pero asintomáticos o con diferentes, o sea, por diferentes intersecciones hay gente que le va a afectar más que a otra, ¿no? Por comorbilidad o por edad o por, bueno, diferentes cuestiones, gente que sí que va a necesitar atención médica de manera muy, pues, urgente, y creo que no estamos preparados para eso. Y creo que también esas células de cuidado, como las estabas diciendo tú, tendría que pasar por un fondo común para poder hacer frente a alguien que esté en esa situación. Y creo que ahí sí, a lo mejor la cercanía es prioritaria, pero también puede ser de manera a distancia. Me refiero como los crowdfundings que se hacen para un montón de cosas, pero si al no socializar la desventura de tener la enfermedad y más bien en criminalizarlo y en decir, bueno, que no se acerque a nadie, más bien al revés, ¿no? Pensar en cómo podríamos hacer frente a ayudar a otros que puedan no tener nada, de verdad, nada de capacidad de respuesta ante la pandemia. Creo que eso también es algo que tendríamos que pensar. Y otra cosa que no dejo de poner el dedo sobre el renglón es la cuestión de no dejarnos expropiar los conceptos, no porque tengan copyright, sino porque al dejar que los conceptos se expropien y se utilicen de la manera contraria a través, justo como lo que decía del mi cuerpo, mi decisión que están haciendo los votantes de Trump para no usar mascarilla, estamos legitimando no solamente el extractivismo, sino que de alguna forma estamos borrando el contenido y la memoria o estamos aceptando un montaje tergiversado de la realidad, y eso me parece que es súper peligroso, sobre todo porque cuando estamos hablando de esto, estamos hablando de una narrativa que construye una memoria política de un acontecimiento, ¿no? Esta pandemia es un acontecimiento, no es un hecho aislado, es un acontecimiento que va a transformar la manera en que vemos el mundo, la está transformando, la manera en que consumimos, la manera en que educamos, la manera en que vivimos, también la manera en que nos relacionamos incluso sexualmente, ¿no? Nadie habla de eso, pero eso es súper importante. La manera en que pensamos eh, las relaciones sociales, gente que no tiene con quién pasar la cuarentena o gente que sí, o bueno, ¿no? La organización también del riesgo, cuánto riesgo puedes correr o quieres correr o cómo estás preparándote para correr cierto riesgo y que no se desmovilicen las luchas, cómo pensar o repensar las manifestaciones. Estoy pensando ahora en un ejemplo de una manifestación que se hizo hace un mes y medio, 2 meses en online, en un juego que es un videojuego que hicieron, ahora se me olvidó el nombre del videojuego, pero lo hicieron unas chicas feministas dentro del videojuego, hicieron una manifestación contra el feminicidio por el feminicidio de de una colega, ¿no? Entonces, así muchas otras formas de imaginación política. Pienso, por ejemplo, en las luchas antirracistas del Black Lives Matter y el apoyo que están recibiendo con los K-Popers fans, ¿no? Los fans de K-Pop que bajaron la plataforma de la policía de Texas porque la bombardearon con un montón de contenido y no fue a través de violencia, fue a través de hiperinformación. Entonces, ese tipo de cuestiones que también nos pueden ayudar. El uso del folclore digital, yo creo que sí tienes razón en el sentido de el éxodo de las redes sería importante, pero más bien en pensar en saber cómo programar otro tipo de redes o en informarnos de cómo hay ciertas redes que mantienen cierta encriptación y que son más bien de otro tipo de uso no comercial para no estar hipervigilados o autovigilados, ¿no? Que para no contribuir al capitalismo de plataformas y para justamente no estar como hipervisibilizando lo que está sucediendo al interior de nuestras comunidades. Creo que esto también es importante, ¿no? En esta pandemia me llama mucho la atención que las imágenes de violencia más truculentas y más gore eh, bueno, sucedieron en algún punto al principio con Guayaquil, que se veía cómo iba muriendo la gente, ¿no? Sí. Y cómo se iban cayendo en la calle. Pero yo me di cuenta, y bueno, quizá es solo una aseveración que me pasó por la cabeza, que si mantenían ese nivel de bombardeo informativo, como no se trataba de poblaciones excepcionales y como cualquiera de nosotros podía tener el virus, la gente iba a entrar en histeria colectiva. Y no creo que eso le conveniera de ninguna manera a ningún, no seríamos gobernables, seríamos ingobernables si estamos en histeria colectiva. Creo que también eso se ha cuidado mucho la información lo que porque creo que este virus todavía no encuentran la manera de cosmetizarlo. Sí, Y tal hasta que cual. no lo cosmeticen no lo van a poder vender y entonces no van a poder seguir manipulando con eso. Pero yo creo que sí que desde el feminismo, los feminismos también, desde las agendas
queer, LGTB, transfeministas, la gente que está luchando por sus territorios, las luchas antirracistas, se están no solamente inventando ahora imaginaciones políticas distintas para salir como de la necropolítica en la que estamos, sino que se tienen cientos de años haciéndose, pero tenemos que recuperar un poco esa memoria y creo que en este momento justamente en la base están justo los devenires minoritarios que podrían ser justo género, raza y clase, que serían las personas empobrecidas, las personas feminizadas históricamente entendidas como el segundo sexo, no solo por biología, sino por también identificación. Jerarquía, sí. Ujú, y también las personas racializadas, ¿no? Entonces yo creo que aquí tenemos un momento de mucha ebullición y de un momento donde tenemos que otra vez hacer que el espacio público sí vuelva a ser público y que la economía del cuidado pase también por una imaginación política que aprenda a defenderse. Creo que eso es algo que nos han quitado, que nos están volviendo indefensos, como si no tuviéramos ningún tipo de capacidad de respuesta sobre el virus. No tenemos la vacuna, pero podemos tener estrategias para no dejarnos avasallar por el miedo, ¿no? Exacto, y déjame agregar algo más allá, que tú estás hablando de que el virus nos pone ante una transformación del mundo, pero yo creo que esa transformación o la podemos vivir forzada y la viviríamos como crisis económica, como enfermedad, riesgo, peligro, aislamiento, disolución de ciertas estructuras sociales y el pasaje a una economía basada en la extracción de combustibles fósiles, megaproyectos, como todo orientado hacia una idea obsoleta y abstracta de pobreza, ¿no? También desfundando o quitando subsidio a instituciones que sostienen una parte importante de la sociedad, reforzando el heteropatriarcado racista que crea poblaciones redundantes y racializadas, y esta gramática de quédate en casa con esta nueva división del trabajo que nos regresa 80 años para atrás. O podemos vivir a la mutación ante la cual nos pone la pandemia de forma deliberada, tratando de buscar formas no depredadoras de existir en el planeta y de relacionarnos afuera del mercado, ¿no? Y de la mercantilización. Yo quisiera, sí. Y yo solo quisiera terminar diciendo, bueno, mi parte terminar diciendo que justamente algo que nos dice también el virus es que tenemos que tener paciencia. Y eso es algo que nos ha quitado, bueno, con lo que he estado trabajando desde hace algunos años que denomino régimen live o live streaming y que una de las características del régimen live streaming, que es este capitalismo de plataformas, aunado a cierto autoritarismo y bueno, a cosmetización de la violencia, es justamente la disolución de la memoria a través de la implantación de una instantaneidad y de un reforzamiento del deseo instantáneo, ¿no? Todo se tiene que resolver instantáneamente porque si no hay frustración y si hay frustración hay consumo, pero pues lo que nos dice el virus es que el tiempo no es lo que queremos que sea, ¿no? El tiempo tiene una duración y que no tiene que haber una satisfacción inmediata del problema, una resolución inmediata y simple de los problemas. Y esto me parece que es muy importante porque esto nos habla de trayectorias históricas y trayectorias políticas que nos han enseñado que las cosas se van haciendo materialmente en el espacio público, pero también virtualmente, porque el espacio público y el espacio público material, el espacio privado material y el espacio de las redes no está tan disociado, ¿no? La materialidad, las redes construyen materialidad y a la inversa, pero la cuestión es esa que nos está enseñando a esperar de nuevo algo que no teníamos en el radar, ¿no? Yo creo que el tiempo, no sé si, y esto me ha llamado la atención desde hace bastante tiempo, pero bueno, también me lo han comentado otras personas y hace un par de días me lo dijo mi novia y me dice, oye, ¿viste que tanto en YouTube como en Netflix puedes adelantar la velocidad la programación? Y yo dije, claro, es que a nosotros esto que estamos haciendo, este tiempo que es más o menos el tiempo que transcurre de una manera, no sé si lenta, pero no hiperacelerada, el tiempo normal, digamos, de nuestras generaciones, les parece demasiado aburridos a las personas jóvenes, porque TikTok son segundos, porque, o sea, tenemos una perspectiva mucho más rápida, mucho más instantánea, pero también esa parte de velocidad hace que justo no haya sedimento histórico y el sedimento histórico construye memoria Sí, y la memoria también construye estrategias de transformación. Entonces, insisto mucho en que esto también nos está dando una lección de tiempo, ¿no? tal cual. Y bueno, yo cerraría con eso y también
con agradecimiento por la escucha. No sé si haya preguntas, pero gracias también por todo lo que comentaste. Imgar, siempre un gusto hablar contigo, un gusto. Doctora, un honor. Doctora, tú también. Doctora, pero no sabemos curar a nadie, ¿esto qué es? ¿No? Cuando dicen doctora me da un poco de vergüenza porque no soy médico, entonces, bueno. Ok, no sé si Nina tenga algo más que comentar, si hay preguntas, pero un gusto estar aquí hablando con ustedes y pues me gustaría escucharles. Bueno, muchas gracias. Igual, pues dijeron muchas cosas que me parecen muy relevantes, pero le doy espacio a algunas cosas que llegaron, que son algunas observaciones, algunas cosas que agregan a lo que están diciendo antes de agradecerle. Bueno, Tania Candiani preciso, pues, se acordó que la protesta fue en la plataforma Animal Crossing. Y bueno, y había una observación que venía de Ingrid Hernández, ampliando lo que ustedes están diciendo, y decía también una maestra en San Diego State University del Departamento de Estudios Chicanos, me comentó que con las clases en casa la población chicana perdió mucho empoderamiento alcanzado al volverse súper vulnerados por mostrar sus espacios de vida, algunos con mucha precariedad, ¿no? Wow. Entonces, iba sobre esta cosa que ustedes iban hablando, ¿no? Con mucha precisión de la casa, de la calle, ¿no? Y de otros espacios, pues, sociales y, bueno, de la casa, ¿no? A secas, ¿no? De que estamos obligados a revelar o a mostrar o a compartir y que muchos, que nos excede. Y otra cosa, decía Martín Guitarra a propósito de la reflexión de Ingrid, alegaba también que muchos universitarios dejaron sus estudios y me parece que un gran porcentaje a nivel mundial son mujeres. Inminente pensar en otro modelo económico o forma de aplicarlo de manera sustentable, ¿no? Sí. Creo que también, ¿no? Discutía un poco qué tipo de imaginario social respecto a este relato, ¿no? Que nos están, esta crónica más bien, que relato, ¿no? Que estamos viviendo, podemos empezar a pensar. Y había, bueno, Ingrid ya las agradece, ahí está, estoy leyendo. Y también Ilse Rojas, así, ya siendo muy radiofónica, te manda saludos, Saya. Ay, gracias Y, igualmente. y María de la Paz pues remarca, ¿no? Esto que a mí también me pareció muy interesante sobre esta reformulación del tiempo, ¿no? Ella dice, estamos aprendiendo a esperar, buena frase, ¿no? O sea, que bueno, que quizás pues también repiensa modelos económicos de por sí, ¿no? Creo que una última cosa que es interesante decir, que sí, esta es una pregunta y que creo que es interesante aclarar y con esto mientras, pues las agradezco muchísimo para compartir, para despertarnos tantos pensamientos y preguntas que esperamos puedan seguir, ¿no? De otras formas, inventándonos nuevas formas en futuro, regresando quizás alguna otra que también nos gustaba compartir anteriormente. Y que ahí, espérame, se llama Aida Beatriz Pérez, preguntaba a qué se referían cuando hablaban de cosmetización. Bueno, a la cosmetización, pues yo ahorita les podrá decir Imgar qué entiende ella, pero yo lo entiendo como aquello que no solamente es la estetización, o sea, la beautificación o la producción de una sensibilidad en donde algo se ve, que se percibe como armónico, bello y bueno, como algo agradable, sino la cosmetización como esta producción de artificialidad cosmética donde hablando de cosmética, algo que está como muy remozado, que es muy artificial, pero que también es muy llamativo y muy en las lógicas de la cultura de la celebridad, ¿no? O sea, lo cosmético es aquello que es como shiny, como plástico que brilla, pero que no tiene una calidad que vaya a durar, pero que sí es muy llamativo, ¿no? Como una especie de fascinación por lo artificial, en donde justamente vemos que eso es artificial, pero hay un diseño para que se vuelva atractivo porque hay un apuntalamiento de la sensibilidad que
que eso lo ha vuelto deseable y que creo que esta cosmetización no tiene, o sea, existe desde hace mucho tiempo, pero como yo lo entiendo, es claramente una cosmetización muy de los 80s hacia acá, ¿no? De la cultura yuppie, de la cultura del exceso, del derroche. No es una barroquización, es más bien una cosa mucho más plástica, mucho más artificial, mucho más vinculada con el neoliberalismo, ¿no? Y no tanto con la estetización o la beautificación solamente o el embellecimiento, ¿no? Algo también. Déjame agregar un ejemplo, Sayak, de Sí, cosmetización. Podría ser lo que conocemos como guerra contra las drogas, que es el nombre cosmético que se le da al genocidio que inició con Felipe Calderón, bueno, la continuidad del genocidio colonial, pero que continuó Felipe Calderón con la militarización, ¿no? Que consiste de desplazamiento masivo, desaparición forzada, violencia de género que les digo, el neoliberalismo le puso el nombre de guerra contra las drogas, como en continuidad con la lógica de la Guerra Fría, y que ha sido estetizado además en nuestra literatura, cine y series que vemos en Netflix, ¿no? exacto. Y que además la cosmetización, por ejemplo, tendría que ver, empezaría a lo mejor con las películas de serie B de Narcos de los años 70 u 80, pero que la versión más acabada sería Narcos producida por HBO o por Netflix, que ya no es ni siquiera una persona que se parezca a los narcos mexicanos, sino que hay como una reinterpretación física, estética, cosmética de eso, donde el imaginario se ve ya no es como serie B, sino ya entró como en este glamour hollywoodense, pero que es para justamente hacer un realce, eh, digamos, cosmético de una realidad que en realidad, perdón, la redundancia, que en verdad está siendo brutal en el espacio donde se está ejerciendo, ¿no? O la superpopularización de la narcocultura cuando mucha de la gente que le gusta la narcocultura no tiene nada que ver con la narcocultura, pero sí está muy vinculada con los valores que la narcocultura detenta, por ejemplo, el machismo exacerbado y otras cuestiones. Pero bueno, lo dejaremos ahí. Qué buen ejemplo, Ingar, porque yo creo que así se va a entender mucho mejor. Es como Brad Pitt o Francis Alice o Gabriel Orozco en Wuhan. Brad Pitt, no sé. Bueno, Ponme, Generation Gap. bueno, ponme chicas porque como que no me... Angelina Jolie. Ay, bueno, no, ya. Ok, bueno, perfecto. Pues no sé si hay Bueno, más comentarios, pero bueno. fueron muy claras porque Aida, que estaba formulando las preguntas, pues contestó y dijo gracias. Así que, bueno, me uno a este agradecimiento otra vez y bueno, que sigan estas pláticas. Gracias a todas, a todos los que están acá con nosotros en escucha y en interacción. Y pues aquí con el manual de respuestas incorrectas nos vemos en un par de semanas con Kekena Corbalán y con Magali Lara. Y bueno, esta charla se puede encontrar en el sitio del Museo Amparo para quien guste escucharla. Gracias, Aya. Gracias, Irmangar. Gracias, Nina. Gracias, Nina. Gracias a todos por la invitación y también por la escucha. Gracias por los comentarios también. Buenas tardes. Buenas Chao. tardes.